Pensamiento del día miércoles 23 de abril. Infundir esperanza. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. El texto que se abre con este versículo ha sido llamado el himno de la esperanza cristiana, es decir, de esa virtud que nos da la fuerza de ser fieles a la llamada de Dios a pesar de todas las dificultades que podemos encontrar en nuestro camino. La esperanza nos hace superar todos estos obstáculos porque nos apoyamos en que Dios nos ama. La esperanza es, pues, aliento, es optimismo, seguridad, es decisión, es alegría. ¿Cómo vivir esta palabra? Siendo también nosotros los hombres de la esperanza, lo cual significa no encerrarnos en nuestro pasado, sino lanzarnos hacia afuera, creer que el Evangelio es posible, que el bien es más fuerte que el mal y que ningún acto de bondad verdadera quedará sin fruto. Estar convencidos de que el mañana construido por Dios será más hermoso que el hoy. Ciertas excusas que uno podría aducir, no lo veo claro, no soy capaz, ¿quién me da el valor para ello?, etc., ya no valen. Está Dios, que se ha puesto de nuestra parte. Está Jesús, que murió y resucitó para darnos esperanza y para hacer de nosotros personas capaces de comunicar esperanza. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la Palabra de Vida de marzo de 1985. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida. Abril de 2025. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Isaías, capítulo 43, versículo 19.